Haribol. No, todavía estoy, ya he entrado, pero solamente está el administrador ahí. Sí. Pero no he enchufado el cable. Mira, a ver si están los cables puestos. ¿Te he puesto el cable de aquí o no? No he puesto ningún cable. Ah. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol a todos. Haribol. Hare Krishna, Haribol Mahajan. Haribol Denis. Lavanga Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, reverencias a todos. Vachata Devi. Shri Prabhupada. Haribol Skita. Buenas tardes, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Mis Haribol reverencias. Elena, Hare Krishna. Jai. Haribol Elena. Otra Elena. Las dos Elenas. ¿Cómo estás, Elena Orlofa? ¿Cómo va todo? Hare Krishna. Gracias a Dios, estoy bien. Bien, ¿eh? Bien. Contenta. Muy bien. Krishna, 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 Krishna. Haribol Mahajanji. Haribol. Haribol, que estaba con Paradarma, a ver si se conecta. Ok. A ver si puedo abrir el Zoom. Ya tienes para presentar a la devota, ya tienes el contacto, ¿verdad? Ya tienes la... Yo estoy dentro, sí, le he mandado el enlace ahora mismo, a ver si puede. Ah, Muy bien. tú vas a presentar a la devota, ¿verdad? Ay, es verdad, sí, espera, que tengo que... ¿Me lo mandaste por WhatsApp o por email? Espera, ay, buena idea. Gracias. Estaba por email, sí. Primero, ¿no? Sí, a ver. Pero voy a buscar la tablet, así lo... Ok. Hare Krishna.
Reverencias a todos. Krishna, Krishna. Haribol, Hare Krishna. Hare Krishna. ¿Cómo estás? Haribol. Hare Hare. Haribol. Moni, Kiritiangi, Hare Krishna. Haribol, Jayanta Prabhu. Hasta aquí Mataji, Hare Krishna. Pero Yayanta nos daba un seminario hoy mismo en Zoom, que lo he visto anunciado yo. Ah, sí, va a dar un seminario. No. Sí, sí. Mira, Es que aquí tenemos la versión de no, estaba tu foto y todo. Será otra fecha, será viejo. Ah, no, ponía 3 de septiembre, ¿eh? Yo he dicho, bueno, ya nadie duda de tu capacidad de poder estar en más de un sitio a la vez. hombre, Jayanta, tú sabes, ¿no? Son los poderes místicos ahí, no es cualquiera. Sí, todos sabemos, nosotros ya sabemos en este grupo que él por veces puede estar, incluso su hija también, por veces está con él, después está con su esposa. Es así, es una familia con poderes místicos. A ver, Yananda Prabhu, mis reverencias. Hare Krishna, mis reverencias también. Gracias. ¿La clase de mañana con Maharaj Dayananda está confirmada o no? No, porque todavía está recuperándose. Okay. Me ha dicho una secretaria, una de ellas, me dijo que contactase con ella a finales de septiembre para saber cómo está Maharaj. Se está cuidando ahora. Parece que este tema del Zoom... Hare Krishna, los devotos. Una pregunta, Prabhu Nityananda. Arriba, Matrilabanga, sí. ¿De qué se está recuperando Maharaj? ¿Qué tiene? ¿Qué problema tuvo? No, un poco cansado, según la información que tengo de la devota que comunicó conmigo. Ok. Está Bueno, también gracias. traduciendo libros, está traduciendo también libros y todo eso, ¿no? Así que mañana no lo tenemos con nosotros. Había otra clase programada con Maharaj Guru Prasad Swami, ¿no? No. ¿No? Mira, nosotros vamos a hacer, la semana que viene, vamos a estar solo nosotros, ¿vale? A veces adelantamos un poco, Bhagavad Gita. Si no es el eterno estudio en el segundo capítulo. Vamos a estar, ¿vale? Va a ser un proyecto para nuestro grupo de, ¿a dónde hemos dejado? En el 60 y no sé cuánto. Acabamos y empezamos el tercer capítulo, ¿vale? Darnos una... ¿Tu correo cuál es, Nityananda? 108 ¿Cómo? 108 Santos. Vale. ¿Vale? Hello, Hare Krishna. Can you hear me? Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol. Nice to have you Thank here, you, Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna. I'm so honored to be in Spain. I've always wanted to visit. Yes, yes. Take advantage of the beach. That you're here now, you take advantage of the sun of the beach. That's the best of Spain. Yes. We are very honored also that you are with us, Mataji. Thank you so much for your coming. Thank you. So Mahajan Prabhu will be the translator, is our official translator. He's a very good one. And also we will
say some words about yourself, okay? Some information for the other devotees from the group. Marjan, entonces, cuando quieras empezar. Sí, estoy buscando tus correos que no me aparecen. Ah, no. 108, ¿qué más? Santos. 108 en número, ¿sabes? Sí, sí, sí. Aquí está, aquí, ok, ha aparecido ahora. Ok. Okay, so Ananga Manjari, you want to say something, or do you want I start to introduce yourself, or how do you want? Whatever you think. I guess I could. Okay. It's better that Mahajan Prabhu introduce yourself in beginning. Is okay? Mahajan Prabhu? Yeah. Okay, so thank you, Ananga Manjari, for coming here. Bueno, entonces os traduzco un poquito la bios de ella. Ananda Manjari ha dedicado su vida a las enseñanzas teológicas de los Vedas y sus prácticas espirituales en los últimos 50 años bajo la guía de su maestro espiritual, su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Como una doctora y pastora de Interfe, como consejera y como oradora inspiracional, ella comparte sus visiones o sus inspiraciones desde una perspectiva espiritual amplia que combina tanto los pensamientos occidentales y también experiencias profundas de las enseñanzas antiguas de los Vedas. Ella nos ofrece una perspectiva fresca y práctica de cómo vivir el Bhakti Yoga en los tiempos actuales. Ella es madre de Vishwambar Seth, que es un kirtanilla y un orador inspiracional. También de Ganga Devi, que es que hace una bailarina de Odissi, hace danzoterapia, y Yamuna, que también es un kirtanilla y también es nutricionista. El tema de la charla de hoy es el legado de Srila Prabhupada, la trascendencia más allá de la tradición. Y como dice que la intención de las escrituras sagradas no tienen como su intención no es crear un dogma fanático, sino que nos ofrecen una perspectiva del propósito divino de nuestra naturaleza humana. Ellos nos guían y nos unifican para tener logros sabios, éticos y bondadosos. Espera, ahora, perdón, que está ahora en el otro. Vale, eso, vale, pues. So, welcome, Ananga Manjari, and you are free to speak and illuminate us. Thank you. I'm honored to be here. It's a wonderful thing that we can use this technology. It's like a mystic power. We can go anywhere and praise the Lord. Oh. Gracias, me siento muy honrada de estar aquí con todos vosotros a través de esta tecnología que en un sentido es como algo místico que nos permite estar conectados a todos. So today we're speaking on Srila Prabhupada's legacy, what he gave us. Hoy vamos a hablar del legado de Srila Prabhupada, lo que Srila Prabhupada nos ha dado. And what he gave us more than anything. Y por qué él nos ha dado más que nadie. Is the transcendence beyond any social. Lo que nos ha dado es la trascendencia, más allá de aspectos sociales. Beyond social, tradition, politics. Más allá de la tradición social o política.
beyond the bodily concept of life. Más allá del concepto corporal de la vida. He touched our souls Él tocó nuestras almas and gave us a way that we could practically live y nos dio un modo práctico del cual nosotros podemos vivir as a soul embodied in this body, como almas que están en estos cuerpos, corporificadas en este cuerpo, to serve God in this life. para que podamos servir a Dios en esta vida. So we're going to discuss the benefits and purposes of tradition. Vamos a hablar de los beneficios de las tradiciones y el propósito. And social etiquette. ¿Sorry? And social etiquette. Y la etiqueta social. But we'll also describe how they can also be impediments to spiritual life, progress. Y vamos a ver también cómo pueden volverse también impedimentos de nuestra vida espiritual. So, in the Chaitanya Charitamrita, así que en el Chaitanya Charitamrita there's a very nice story. Hay una historia muy hermosa. And it's about Lord Chaitanya meeting his dear devotee, Ramananda Roy. Que narra el encuentro del señor Chaitanya con su querido devoto Ramananda Roy. When Lord Chaitanya saw Ramananda Roy, he embraced him immediately. Cuando Sri Chaitanya vio a Ramananda Roy, inmediatamente lo abrazó a su corazón. Now, the stereotyped Brahmins were confused. Y los brahmanas estereotipados estaban un poco confundidos. They were bewildered to see a sannyasi embrace a sudra. Estaban confusos de ver a un sannyasi que estaba abrazando a un sudra. Ramananda Roy was in the lower caste as a servant sudra of the government. Ramananda Roy estaba en una casta inferior como un sirviente del gobierno. Lord Chaitanya is a sannyasi, the higher caste. Y Lord Chaitanya era un sannyasi de la casta más elevada. So these ritualistic Brahmins were confused. Así que esos brahmanas ritualistas estaban confusos. Of course, Lord Ramananda Roy, he noticed this. Por supuesto, el señor Ramananda Roy se dieron cuenta de esto. And he said, "How are you touching me, a lower person?" El Ramananda Roy le dijo, oh, ¿por qué me estás abrazando a mí y tocándome si soy una persona de bajo nacimiento? And Lord Chaitanya replied, y el señor Chaitanya contestó, "You are the topmost devotee, you're Vaishnav. tú eres el devoto más elevado, eres un Vaishnava. So caste and birth has no power over you. Así que el nacimiento o la casta no tienen ningún poder, ninguna influencia sobre ti. And by embracing you, I feel like I've embraced, Krishna. My heart melted for Krishna. Y cuando te he abrazado, siento directamente a Krishna, me siento más cercano de Krishna. So in this way, they praised each other. Ramananda Roy and Lord Chaitanya, they praised each other. Y de este modo, tanto Chaitanya Mahaprabhu como Ramananda Roy se glorificaron el uno al otro. And they broke all social custom. Y rompieron todas las costumbres sociales al abrazarse. To feel the love for Krishna, they broke all social custom. Para sentir el amor por Krishna, rompieron todas las castas y reglas. Now the Brahmins, they had no clue, no understanding. Pero los brahmanas no tenían la llave para comprender esto. Of the
of the transcendental meaning behind this embrace. No podían entender el significado trascendental más allá en ese abrazo. Because they were too caught up in their ritual and their rule. Porque ellos estaban demasiado encasillados en sus reglas y en su perspectiva. So we also must be careful Así que nosotros también debemos de ser cuidadosos. that we take some certain social construct rule De tomar algunas construcciones sociales, algunas reglas sociales, and when it interferes with our devotional service, then it must be rejected. y que cuando estas construcciones sociales, estas normas se oponen o se contraponen al servicio devocional, deben ser rechazadas. And we will discuss more on this through the Hablaremos más sobre este tema. So then Lord Chaitanya asked Ramananda Roy, please, how do I attain the ultimate goal of life? Entonces Ramananda Roy le preguntó a Sri Chaitanya Mahaprabhu, por favor, explícame cómo puedo alcanzar el objetivo supremo de la vida. And Ramananda Roy expressed that through Varnashram, Perdón, el señor Chaitanya le preguntó a Ramananda Roy. Entonces, Ramananda Roy le contestó que se puede alcanzar a través del Varna Ashram. Varnashram is meant to help people work together for a higher purpose. El Varna Ashram está diseñado para que las personas puedan trabajar juntas con un propósito, con una meta más elevada. It's meant to engage those who are otherwise not devotionally inclined towards God to work for Him. Ya, está hecho para que las personas que no están inclinadas a trabajar directamente para Dios puedan de una manera u otra ir trabajando para Dios. So there is some concept in our ISKCON movement. Hay un concepto en nuestro movimiento para la conciencia de Krishna where some people, some devotees are saying en la que algunos devotos dicen o están diciendo that we must reestablish Varnashram within the institute. Que deberíamos restablecer el Varna Ashram dentro de nuestra institución. Their idea of Varnashram is y su idea del Varna Ashram es to put the Vaishnavas into different castes and make them act accordingly. El poner a los Vaishnavas en diferentes clases o castas y hacerlos trabajar de acuerdo con ellas. But Varnashram is not meant for Vaishnavas or Vaishnavis. Pero el Varna Ashram no está hecho para los Vaishnavas o las Vaishnavis. Varnashram is meant to that we as Vaishnavas become spiritually strong and intelligent. Está hecho para que nosotros como Vaishnavas tenemos que tratar de ponernos espiritualmente fuertes. To be able to affect people who would not be inclined towards spiritual life. Para afectar o tener efectos sobre las personas que no tienen despierta su faceta espiritual. To do whatever they do best in serving the Lord, the higher purpose. Para que hagan lo que ellos saben hacer bien para la suprema personalidad de Dios, con un propósito superior. So we challenge those who are not spiritually intelligent enough that you go, if you want, go ahead, sorry. Sorry. Entonces nosotros desafiamos a las personas que tienen mucha inteligencia material. Yeah. That if you want to establish Varnashram, go outside and find people and encourage them to serve God through their own propensity, by their own propensity. Que si eres tan inteligente, vete fuera y trata de inspirar a las personas del mundo de fuera a que usen sus talentos al servicio de Dios. And besides the essence of Varnashram, y más allá de la esencia del Varna Ashram, as explained in Prabhupada's purports again and again,
como se explican los significados de Srila Prabhupada una y otra vez, that it's not to artificially put someone in a certain position, no es para poner a una persona artificialmente en una posición, but it's to it's to encourage the natural propensity and gift, God-given gift, sino para desarrollar la propensión natural, el regalo de Dios que tenemos dentro, and direct it towards God or benefit of humanity. y dirigirlo hacia Dios o hacia el beneficio de la humanidad. Prabhupada, Prabhupada said, Varnashram is not meant to create competition amongst the classes. Srila Prabhupada dijo que el Varna Ashram no estaba diseñado para crear competiciones entre las diferentes clases, It's meant to bring cooperation in the Lord's service. sino para traer cooperación al servicio de Dios And spread Krishna consciousness. y expandir la conciencia de Krishna. High and low birth were originally calculated in the Varnashram system. Higher and low birth were calculated Ya, que el nacimiento superior o inferior se calculaba en la cultura védica through their level of God realization. en base al nivel de realización de Dios, Not through birth. no por medio del nacimiento. A lower life, Sudra, La vida más baja, la del Sudra, means lack of Krishna consciousness. significa carencia de conciencia de Krishna. A Sudra who is working for God is not Sudra anymore, is Vaishnava. Un Sudra que trabaja para Dios ya no es más un Sudra, es un Vaishnava. So we have the verses from Gita. Tenemos los versos de la Bhagavad Gita About Krishna says, those who take shelter of me, que dice que aquellos que se refugian en mí, whether they're Sudra, woman, ya sea que sean Sudras o mujeres, they can attain the highest destination. ellos pueden obtener el destino supremo. So he's clearly declaring, Prabhupada is clearly declaring Y ahí Prabhupada está declarando de una manera muy clara that there is no difference between lower and higher, considering Vaishnavas and Vaishnavis. que no hay consideración de más alto y más bajo en relación a los Vaishnavas y las Vaishnavis. He says those who consider the Vaishnavas or Vaishnavis by their body, Él dice que aquellos que consideran a los Vaishnavas o las Vaishnavis en base a su cuerpo is a hellish mentality. tienen una mentalidad infernal. We are to give up this mundane conception of life. Tenemos que abandonar esta concepción mundana de la vida. Srila Prabhupada did not give us Hinduism. Srila Prabhupada y su movimiento no trajeron el hinduismo. He did not want us to recreate the caste system. Y no quería que recreáramos el sistema de castas. He told us that dividing into hierarchy, better and worse, higher and lower. Que nos dijo que dividirlo en base a jerarquías de más alto, más bajo, más elevado, más caído. That this causes dissension and anger and treating each other badly. Que eso crea desunión y conlleva que al final las personas se traten mal entre ellas. Y competición también. So we don't want to miss the mark. Así que no queremos perder la perspectiva. We always talk about, we don't want to be sinful. Siempre hablamos, no quiero volverme pecaminoso. We want to avoid sin. Queremos evitar el pecado. The word sin from the Greek word, sin.
La palabra pecado en su origen griego means missing the mark. Missing the mark. When you aim at something with an arrow and bow. significa como perder la perspectiva o salirse del marco, como cuando apuntas, aún lanzas algo y sales y no das ni a la diana. You have a bullseye, the Tienes target. ahí la meta, o sea, el sitio donde hay que disparar, donde tienen que llegar las flechas. The middle of the bullseye is Krishna, God. Y el centro de esa diana es Krishna, la verdad absoluta. So our aim should be at the absolute truth. Así que nuestro objetivo, nuestra meta, nuestra concentración tiene que ser la verdad absoluta. A love for him. Amor hacia él. Esa debe ser nuestra meta. Sorry. That's hitting the bullseye. Eso significa, ahí debe estar fija nuestra vista. So some of us may not be so expert at hitting the middle of the target. Quizá algunos no seamos lo suficientemente expertos como para disparar justo al centro. But if we can at least be on the target somewhere on one of those lines to love humanity, love the animals, give love to our God brothers and God sisters. Pero si, aunque no demos en el centro, si podemos dar a la diana en alguno de los radios y tengamos, pues eso, amor por la humanidad, amor por los animales, amor por nuestros hermanos espirituales, ¿no? Aim our love towards those around us. Tengamos el objetivo de amar a aquellos que nos rodean. Then at least we are hitting the mark. Al menos estamos dentro del marco, dentro del... In devotional service. Dentro del servicio devocional. So if we miss the mark completely somewhere else. Pero si disparamos completamente fuera de la diana, then that is a sin. Eso es pecar. And we end up suffering. Y eso termina con nuestro propio sufrimiento. So the aim is love of God and love of all his creation. Así que la meta o el objetivo es el amor a Dios y a toda su creación. We don't want to be jealous. No queremos ser envidiosos. Jealous, there's a word again in Greek, the zelos, means it could be jealous or zealous. There's two words, jealous, zealous. In Greek. In Spanish it's the same, celos. Oh, okay. But jealous means envious, and zeal, to have zeal means enthusiasm. So there's two words that okay. Sí. Que hay dos palabras en griego, celos, que es como envidia, y la otra es theos, que es como estar inspirado. So we don't want to be jealous, envious. Así que no queremos ser celosos, envidiosos. And put, oh, you're just a woman, oh, you're just a Sudra, oh, you're just this or that. That's y no queremos good. decir, no, tú eres simplemente un Sudra, tú eres una mujer, tú tal, cualquier cosa, ¿no? But we want to have zeal, encouraging everyone and uplifting. Oh, you are such a nice devotee. You are such a nice person. Look what you did for Krishna. Queremos ser lo contrario, es que es un juego de palabras ahí en griego, que queremos animar, queremos inspirar. Tú puedes hacer esta cosa, qué bien, has hecho esto para Dios, qué bien, queremos entusiasmar. And this is what Lord Chaitanya and Ramananda Roy were doing. Y eso es lo que estaban haciendo Ramananda Roy y Sri Chaitanya Mahaprabhu. So the 6 Goswamis saw, y los 6 Goswamis, ellos vieron that there's a fine line between pure devotional service to Krishna. Ellos vieron que había una línea muy fina entre el servicio devocional puro a Krishna and getting caught up on the external cultural platform of Krishna.
quedarte atrapado en la plataforma corporal externa, plataforma material. So they wanted to separate the Vaishnavas from Smarta Brahmins. Y por eso ellos querían separar claramente lo que son los Vaishnavas de los Smarta Brahmanas. Smarta Brahmins is ritualistic. Los Smarta Brahmanas están muy Ritualistic. orientados en los rituales. So they, the Sanatan Goswami wrote a whole book called Hari Bhakti Vilas. Y Sanatan Goswami escribió todo un libro que se llama Hari Bhakti Vilas, where he explains donde él explica that in the matters of initiation, que en los temas relacionados con la iniciación, either in receiving initiation or giving initiation, ya sea ser iniciado o dar iniciación, there is no restriction for those who are devoted to pleasing the Lord. que no hay There's no restricción ninguna para aquellos devotos que quieren complacer al Señor. Whether one is Sudra, man, lady, doesn't matter. Ya sea que uno sea Sudra, hombre o mujer, eso no tiene relevancia. Everyone has the right to serve the Lord according to their God-given abilities. Todo el mundo tiene el derecho de servir a Dios con las cualidades que Dios le ha dado. And any restrictions for either receiving or giving initiation Y cualquier restricción, ya sea para dar o recibir iniciación, are meant for those who are not devoted, not Vaishnava or Vaishnavi. están hechas para aquellos que no son devotos o devotas. So anyway, in this story that we're discussing, Lord Chaitanya and Ramananda Roy, De cualquier modo, en esta discusión, en este intercambio, en esta conversación que estamos describiendo entre Sri Chaitanya y Ramananda Roy, Lord Chaitanya said, go higher than Varnashram. I want to hear more. el señor Chaitanya le dice, ves más allá del Varna Ashram, quiero escuchar más, dime más. So Ramananda Roy went through many processes, karma, jnana. Y Ramananda Roy empezó a hablar de otros procesos, de karma, de jnana. Then he came to the love of the gopis for Krishna. Y llegó hasta el amor de las gopis por Krishna. And how their only desire is to please Krishna. Y como su único deseo, su deseo exclusivo es como dar placer a Krishna. Then he came to Prema Vilas, because Lord Chaitanya kept saying, go higher, tell me more, tell me more. Y como el señor Chaitanya no paraba de decirle, ves más arriba, ves más arriba. Él habló de Prema Vilas. And at that point, Lord, Prema Vilas is ecstatic vision. Prema Vilas significa una visión extática. So Lord Chaitanya at that point revealed himself. Y en ese momento, Sri Chaitanya se reveló a sí mismo as Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahayanya. Se reveló a sí mismo como Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahayanya. Yeah. Now, there is a beautiful picture of Lord Krishna and Radha, and they are embracing together. They are together. Their body is entwined together. Hay una imagen muy bonita de Krishna y Radharani que están abrazándose y están formando como solamente uno. And when I was in Los Angeles in 1972, cuando yo estaba en Los Ángeles en 1972, Prabhupada had this picture on his altar in his room. Prabhupada tenía esa imagen en el altar de su habitación. So anyone who says he doesn't understand the highest Madhurya Ras, y cualquiera que decía que no entendía lo elevado que era el Madhurya Ras, or Prema Vilas, o el Prema Vilas, they are wrong. Estaba equivocado. He had this knowledge. No, cualquiera que pensaba que Prabhupada no entendía eso estaba equivocado. Él tenía el conocimiento correcto. He had this, yeah, that's okay. He had this realization. He had realization. Él tenía esa realización, él tenía
esas comprensiones. Radha Krishna Nahayanya was revealed to him. Que Radha y Krishna Nahayanya, que Chaitanya es Radha y Krishna combinado, él lo tenía dentro, lo tenía comprendido. Many times he restrained his internal ecstasy. Muchas veces él restringía o disimulaba sus éxtasis internos. But he gave us the ultimate goal of life's understanding. Pero él nos dio la comprensión más elevada de la vida. Unalloyed love for God. Amor inmaculado hacia Dios y puro. One time when he was in Boston, he saw a big sign outside. Una vez cuando estaba en Boston, In Boston, vio un anuncio muy grande. The sign said, unalloyed steel. Y decía Unalloyed steel. acero puro, sin inmaculado. Prabhupada said, oh, they have unalloyed steel. We have unalloyed love. Entonces Prabhupada dijo, ellos tienen acero inmaculado, nosotros tenemos amor inmaculado. So another place where Prabhupada knew something, just like Lord Chaitanya and Ramananda Roy, they knew something transcendent, even though others around them did not understand. Sorry. Del mismo modo que Chaitanya y Ramananda Roy vieron algo que era trascendente, que otros no veían, Srila Prabhupada también veía algo que muchos a su alrededor no podían ver. Now, Prabhupada knew Sanskrit. Srila Prabhupada sabía sánscrito. He translated so many books from Sanskrit to English. Él tradujo bastantes libros del sánscrito al inglés. So he certainly knew that the word Prabhu is generally a masculine word. Y por eso él sabía que la palabra Prabhu es una palabra que normalmente es masculina. Now this has become a big issue in ISKCON. Should we call women Prabhu or not? Esto ahora se está volviendo un tema caliente en ISKCON, si se debe llamar a las mujeres Prabhu o no. Prabhupada had an internal reason why he called all his disciples Prabhu. Y Prabhupada tenía una razón interna por la cual él llamaba a sus discípulas por todo el mundo, las llamaba Prabhu. We may not see and understand the reason, but he had an internal reason. Quizá nosotros no podemos entender la razón que él tenía, pero él tenía una razón interior para hacer eso. He addressed all of us in our spiritual relationship with him. Él se dirigía... Sorry, continúo. Okay. This is important. He addressed all of us in our spiritual relationship with him as eternal servants. Él se dirigía a nosotros en la relación que tenía con nosotras como sus sirvientes eternos. This established him as the Prabhupada. Él se establecía a sí mismo como Prabhupada. At whose feet all other Prabhus or masters bow. Aquel a cuyos pies todos los Prabhus o maestros se postran. So this was his internal understanding and reason. Esa era su visión y razón trascendental. For us to minimize or overthink it. Para que nosotros dejáramos de sobrepensar o racionalizar. We neglect to address all disciples as Prabhu. Y haciendo esto nosotros dejamos de dirigirnos a todos los discípulos como Prabhu. It minimizes his legacy. Y de ese modo minimizando su legado. And ignores his position as Prabhupada. Y negligiendo su posición como Prabhupada. I like to say, a mí me gusta decir, if it was good enough for Prabhupada, que si era suficientemente bueno para Prabhupada,
then it's good enough for me. Es suficientemente bueno para mí. Because he had his higher purpose. Porque él tenía ese propósito superior. When a great saintly person does something, Cuando una gran persona santa hace algo, they're not whimsical. no es caprichoso, They're not making mistakes. no están haciendo errores, no está They equivocando. have reasons. They have their reasons. Él tiene sus motivos, sus razones. Sometimes beyond our mundane concept of, Más, oh, it's más, más allá de nuestros conceptos materiales o limitados. now I'm a great Sanskrit scholar because I know that the word Prabhu is masculine. Yo soy un gran erudito en sánscrito porque sé que la palabra Prabhu es masculina. So we have to be careful. Así que tenemos que ser cuidadosos. I guess since we're on this topic, I'll mention the word Mataji. Y en este contexto también podemos hablar de la palabra Mataji. Now, the word Mataji came from as Krishna consciousness affected Indian people more and more, attracted Indian people more and more. Sorry. Yeah, as Krishna, as the ISKCON movement attracted more and more Indian people. Sí, conforme el movimiento de ISKCON fue atrayendo a más y más personas de la India. Then we started addressing women, oh, Mataji, Mataji. Entonces comenzamos a dirigirnos a las mujeres como oh, Mataji, Mataji. Now, when it's addressed between, like you say, two friends who are offering respect and kindness, affection to each other. Que cuando dos personas se quieren, dos amigos, se están ofreciendo cariño y respeto los unos a los otros. Then that is a very nice thing. It's okay. Todo está bien, es una cosa cariñosa, todo está bien. Or if a man who doesn't know one of the Vaishnavis and he goes Mataji out of respect to keep his mentality to not think of her as a sexual object. That is another reason why a man would call a woman Mataji. Que si alguien, por ejemplo, a una mujer que no conoce mucho, le dice Mataji como una cuestión de respeto para evitar mirarla como un objeto de disfrute. Because he's entonces, thinking, eso puede estar bien. He must think, I want to respect her as mother, so I don't think of her as sex object to exploit. Uno puede pensar, yo me dirijo a ella como madre para no pensar en ella como un objeto sexual. So it protects him and her spiritually. Good thing. Y si entonces yo la protejo a ella y a mí, nos protegemos espiritualmente, eso puede estar bien. But when we are in a congregation, pero cuando nosotros estamos en una congregación, and we say all the Vaishnavas or Prabhus on this side, y decimos todos los Vaishnavas o Prabhus en este lado, and we say all the Matajis on this side, y decimos todas las Matajis en este lado, then we are minimizing the position of a Vaishnavi. Entonces estamos menospreciando o menoscabando la posición de las Vaishnavis. It's kind of like apples and oranges. Es como si fueran naranjas y manzanas. Because that, in that sense, Mataji could mean any woman in the world, any street sweeper, prostitute, anyone. Porque en esa palabra Mataji acoge a todas las mujeres del mundo, ya sea una vendedora de fruta, una prostituta, cualquier mujer. So we're saying, oh, Prabhus and Vaishnavas on this side, but any old Mataji, go on that side. Los Prabhus y los Vaishnavas en este lado, pero todas las otras Matajis allí, a esa parte. This is the mentality that we've created in ISKCON that we need to correct. Y este es un tipo de mentalidad que algunas personas en ISKCON pensamos que esto tiene que ser corregido. So I hope that's understood. Espero que se me entienda.
So traditions and social etiquette, they're to enable a peaceful execution of bhakti yoga. Así que las etiquetas sociales y los roles son para ayudarnos a llevar a cabo nuestro servicio espiritual. There are many characteristics of certain traditions that enhance our Krishna consciousness. Hay muchas características de las tradiciones espirituales que nos ayudan y realzan nuestras prácticas espirituales. There's rules for cleanliness, rules for Hay austerity, Hay reglas de limpieza, de austeridades, self-control, de autocontrol, and kindness. de bondad. These help us personally in our devotional life. Y estas reglas nos ayudan personalmente en nuestra vida devocional. These are not meant to control and exploit others. No están hechas para explotar y controlar a otras personas. When our traditions interfere and stifle another person's devotional service, Cuando estas reglas o estas costumbres sociales interfieren en nuestra vida espiritual, then they are meant to be rejected. entonces deben ser rechazadas. We follow Gita tradition, transcendent tradition. Seguimos la tradición del Gita, trascendente. Sarva Dharma Parityajya. Sarva Dharma Parityagya. Give up all varieties of this tradition, religion, politics, social culture. Abandona todas las variedades de rituales, de tradiciones sociales y políticas. And surrender to Krishna. Y entrégate a Krishna. That's at the end of Bhagavad Gita. Eso es la parte final de la Bhagavad Gita. And then in the beginning of Srimad Bhagavatam, the next study. Y en el principio del Srimad Bhagavatam, que es el siguiente estudio, Dharma Projita Kaitavo, second verse. En el segundo verso dice esto en sánscrito. Dharma Kaitavo. That Vaishnavas are not, this Bhagavatam is not, sorry. Yeah. Okay, you got it? Okay. Yeah. This Bhagavatam is not interested in religion, social traditions that are materially motivated. Que este Srimad Bhagavatam no está interesado en las actividades supuestamente religiosas que tienen finalidad materiales. So in this way, we must distinguish Divya Gyan from the socio-political statements that Prabhupada made. Por eso debemos aprender a diferenciar muy bien el Divya Gyan de otros intereses sociales, políticos, y Prabhupada nos lo explicó muy claramente. There is a difference between the spiritual principles that he gave. Hay una diferencia entre los principios espirituales que él nos dio And cultural details that he spoke of. Y detalles culturales de los que él habló. We should be more interested in following the principles, not the details of cultural behavior. Tenemos que estar interesados en seguir principalmente los principios que él estableció, principios esenciales, más que ciertos detalles culturales. Spiritual principles. Los principios espirituales. An example, one time Prabhupada said, por ejemplo, una vez Srila Prabhupada dijo Bengali women are the most beautiful. Que las mujeres bengalíes son las más guapas. So this is not an absolute truth. Esto no es una verdad absoluta. This was his opinion. Eso era su opinión. It's a good opinion. Una opinión muy buena. But these cultural, social details, they change over time. Pero esos detalles culturales y sociales con el tiempo cambian. And sometimes he even changed. He'd say one thing one time, another thing another time. Incluso él a veces cambiaba, decía una cosa en un momento y en otro momento pues decía otra. Oh, you American girls are so beautiful. He said that also. Él también dijo, vosotras las chicas americanas sois muy guapas. So over time, over time. Así que a lo largo del tiempo, culture, social, political ideals change. Las ideas políticas, culturales y sociales cambian. The absolute truths don't change.
Pero la verdad absoluta no cambia. That all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, you do it as a sacrifice for God, for Krishna. Todo lo que comas, todo lo que hagas, todo lo que ofrezcas y regalos, debes hacerlo como una ofrenda a Krishna. This was Prabhupada's legacy and gift. Ese fue el regalo y el legado de Srila Prabhupada. Transcendent knowledge, hitting the target of the absolute truth. Conocimiento trascendental, orientado a la meta del servicio devocional. He was not big on ceremony or Varna rules. Él no estaba demasiado interesado en ceremonias o en las cosas del Varna, las reglas He del was Varna. big on spreading love of God. Él era grande en expandir el amor por Dios. And if we fight amongst each other, how can we spread love of God if we can't even love each other? Y si estamos peleando entre nosotros, ¿cómo vamos a expandir el amor por Dios si no nos sirve ni para nosotros? It's a lower grade devotee, Kanishta Adhikari, that thinks Es un síntoma de un devoto del más bajo nivel, del Kanishta Adhikari, que él piensa: my guru, my deity, my service is better than yours. Mi guru, mi servicio, mi deidad es mejor que el tuyo. Sometimes we approach another Vaishnava, and we ask right away, Y a veces nos acercamos a otro Vaishnava o Vaishnavi y así de repente le soltamos: who's your guru? ¿Quién es tu guru? Because we want to know, what level are you on? Porque queremos saber en qué nivel estás. Are you lower than me? ¿Eres más bajo que yo? Then I can control you. Entonces puedo controlarte. Anyway, this mentality we must give up. De cualquier modo, esta mentalidad debemos abandonarla. It's not that we should argue man against woman. No es que debemos discutir o argumentar los hombres contra las mujeres. No somos enemigos. Man or woman are not the enemy. Los hombres o las mujeres no son el enemigo. Exploitive and enjoying mentality is the enemy. Explotar y la tendencia a explotar y a disfrutar, ese es el enemigo. Chauvinistic, envious attitude of controlling is the enemy. La actitud envidiosa de querer controlar y dominar, eso es el enemigo. The bodily concept of life is the enemy. El concepto corporal de la vida es el enemigo. So when Srila Prabhupada expresses that woman must be protected, Entonces cuando Srila Prabhupada expresa que las mujeres deben ser protegidas, that's aimed at the men to avoid their base physical drives. Sorry, can you repeat? That's aimed, that statement, women are to be protected, is actually meant for the men to avoid, is meant for the men. Sí, que esta declaración de Prabhupada, que las mujeres deben ser protegidas, está orientada, está dirigida a los hombres to avoid their base physical drives. Para evitar sus impulsos corporales. It's not meant to put women in a lower category. No está hecha para colocar a las mujeres en una categoría más baja. Sudra mentality confuses protection with control and exploitation. La mentalidad sudra confunde la protección con la explotación y el abuso. And then they devalue women so that they can exploit. Y entonces devalúan a las mujeres para que puedan ser explotadas. But if you say the word protect, pero si tú usas la palabra proteger, what do you protect in your home? ¿Qué es lo que tú proteges en tu casa? You only protect that which is precious. Tú solamente proteges aquello que es precioso, valioso. Precious things need protection. Esas cosas son las que necesitan protección. Not useless things. No las cosas inútiles. So when the Shastra says women should be protected,
Así que cuando el Shastra dice que las mujeres deben ser protegidas, the best protection we can give la mejor protección que podemos dar, ofrecer, is the opportunity for engaging in devotional service es la oportunidad de estar ocupadas en servicio devocional, according to the gifts that God gave the woman. de acuerdo a los regalos que Dios les ha otorgado a las mujeres. Sometimes in Shastra, we hear harsh words against women, family life, children. A veces en el Shastra escuchamos palabras muy duras en relación con las mujeres, la vida familiar, los hijos. So in our neophyte stage, our immaturity, En nuestros estados neófitos e inmaduros, we think, oh, women should be neglected, children should be neglected, family life is, I'm falling down in family life. entonces pensamos, las mujeres hay que negligirlas y los niños y la vida familiar, todo es, me caigo en la vida familiar, es una caída. This mentality this mentality came about in ISKCON. Esta mentalidad sobrevino en ISKCON Around 1972, when many men were taking sannyas. Más o menos en 1972 sucedió cuando muchos de los devotos de los hombres empezaron a tomar sannyas. And they changed the mentality of love of God, Krishna consciousness, to the International Society of Renunciation Consciousness. Y cambiaron, como si hubieran cambiado el nombre, en vez de la Asociación para la Conciencia de Krishna, la Asociación Internacional para la Conciencia de la Renunciación. They created an unhealthy paradigm, an unhealthy belief system. Crearon un paradigma insano, un sistema de creencias insano. This has negatively affected our society. Que ha afectado negativamente a nuestra sociedad, a nuestra asociación. It held back the expansion of Krishna consciousness to the greater world. Y que frenó la expansión de la conciencia de Krishna al mundo exterior. And it reversed the spiritual maturity of the movement. Y que revirtió o desaceleró la madurez del movimiento espiritual de la conciencia de Krishna. We have all been affected by this. Y todos fuimos afectados por esto. Just like sometimes a tradition in a family, just like in a family, tal como a veces en una familia, sometimes dysfunctional relationships develop. A veces se desarrollan relaciones disfuncionales. So it carries down from generation to generation, this dysfunctional relationship. Y estas relaciones disfuncionales se van repitiendo generación tras generación. And it becomes a tradition. It becomes established as a tradition and way of thinking, belief. Y se establece como una tradición, como un sistema de creencias de que en esta familia las cosas se hacen así. Esto es, But now it's been over 50 years since Prabhupada started this mission. Y ahora ya hace unos 50 años desde que Srila Prabhupada estableció esta misión. So we appeal to those who have matured in their own spiritual consciousness. Y por eso nos estamos dirigiendo a aquellas personas que han madurado en su comprensión espiritual. To take a stand and make a change to these unhealthy perspectives. Para que se posicionen y hagan un cambio en estas conciencias equivocadas. We have to shift our paradigm, shift our belief system. Tenemos que hacer un cambio, un salto de nivel en los paradigmas o en nuestras ideas de pensamiento, en los cauces de nuestro pensamiento. Away from these unproductive, hateful, negative paradigms. Apartándonos de estos paradigmas insanos,
destructivos y perjudiciales. So as soon as a Vaishnav hears the word change, we become freaked out. Pero cuando los Vaishnavas escuchamos la palabra cambio, nos asustamos. What? Change what Prabhupada gave us? ¿Qué? Never. ¿Vamos a cambiar lo que Prabhupada nos dijo? Ni hablar, nunca. No. We're not to change what he gave us. He didn't give us disruption amongst each other. And Pero no es cambiar lo que Prabhupada nos dio. Él nunca nos dio estas peleas o estas roturas entre nosotros. we have to change the mistakes that we made due to our spiritual immaturity. Tenemos que cambiar los errores que hemos cometido debido a nuestra inmadurez. We have to change and correct what we misunderstood. Tenemos que cambiar y corregir lo que hemos entendido mal. We have to see the philosophy in its entirety, not just little pieces here and there. Tenemos que comprender la filosofía en su completitud, no simplemente en un pequeño, mirando un pequeño detalle, otro pequeño detalle aquí, otro pequeño detalle allí. We have to uphold Srila Prabhupada's legacy. Tenemos que levantar o mostrar el legado real de Srila Prabhupada. Krishna consciousness is an equal opportunity Que la conciencia de Krishna ofrece una oportunidad igualitaria for every man, woman, and child across the globe. para cualquier hombre, mujer o niño a lo largo de todo el planeta. So how much time do we have left? ¿Cuánto tiempo nos queda? Don't worry, just carry on. Okay. No, pues, no problema. Important topics here. Thank you so much Okay. for direction of your class. It's very important. Sure. And at the end, we will ask for questions or comments. There'll be time. Y al final habrá un tiempo para preguntas y respuestas. Yes. Yes. So one example from the scripture that we have misunderstood Un ejemplo de las escrituras que hemos comprendido mal is where Prabhupada mentions children are byproducts of sex. es cuando, por ejemplo, hemos malentendido que los niños son un subproducto de la vida sexual. So in our immaturity, we use that idea En nuestra inmadurez utilizamos esa idea to treat our children as burdens, para tratar a nuestros hijos como una carga, that children are just foolish and should be punished que los niños son tontos y se les debe castigar or abandoned in some cases. o abandonarlos en algunos casos. So who wants to defend this concept? Who amongst us, when we hear it like this, which one of us will defend that concept? Cuando nosotros escuchamos estos, ¿quién entre los que estamos aquí defendería esta posición? ISKCON lost a whole generation of young Vaishnavas and Vaishnavis ISKCON ha perdido una generación completa de Vaishnavas y Vaishnavis because of this mentality, debido a esta mentalidad, where fathers thought that, oh, this household life is demeaning me. It's below my spiritual life. oh, esta vida familiar me está hundiendo, está tirando por tierra mi vida espiritual. So many times they left their wife and children to fend on their own. Y así a veces dejaron a su mujer y a sus hijos para ir a hacer su vida. Prabhupada condemned this mentality even in the material world, that the men are exploiting the women like this and then leaving them. Prabhupada criticó eso incluso en la vida material, de gente que hacía eso, abandonaba a su mujer y a sus hijos para disfrutar de la vida. So his idea was that husband and wife cooperate mutually. He used these words, cooperate mutually. Y Srila Prabhupada quería que el marido y la mujer cooperaran mutuamente. Usó esas palabras, cooperar y mutuamente. To give love and encouragement and guidance to the children. Para cooperar y dar inspiración también a sus hijos.
and affection to them, cooperación y darles afecto, cariño, and be peaceful in family life. y tener una vida familiar pacífica, apacible. So I like to say, in the divine creator's masterpiece, the divine creator Krishna, in his masterpiece, Que en la creación divina de obras de arte de Krishna, men and women are meant to complement each other. el hombre y la mujer están hechos para complementarse mutuamente. So I have a story about Prabhupada and the children. Tengo una historia de Srila Prabhupada y los niños. In 1972 in Los Angeles, En 1972, en Los Ángeles, there was a big kirtan going on. había un kirtan muy potente que estaba sucediendo. Prabhupada was on the Vyasa-san. Prabhupada estaba en el Vyasa-san. And many little children were running up to him and looking at him and like leaning back and forth for the kirtan and clapping and pointing to him. Y estaban ahí, los niños estaban ahí saltando, bailando, mirando a Prabhupada, señalándolo, estaban ahí moviéndose de lado a lado. They were so happy to be near Prabhupada and they knew it was special. Y se sentían muy felices de estar ahí enfrente de Prabhupada y ellos se sentían especiales. So at the end of the kirtan, Prabhupada was saying the Jayom prayers. Y al final del kirtan, Srila Prabhupada estaba cantando las oraciones Jayam Vishnupad. And he was very grave. Jayom Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya. Very Y él estaba grave. así, estaba muy serio y con mucho performance ahí cantando Jayam Vishnupad Paramahansa. It's a serious thing to honor all the acharyas in our line. Porque es una cosa muy seria el honrar a todos los Vaisnavas en nuestro linaje. I wanted to see Prabhupada, so everyone was bowing down, but I put my head up because I wanted to see how he looked when he's doing this. Entonces todos estábamos con las cabezas agachadas en el suelo, pero yo levanté la cabeza porque quería ver cómo es que Prabhupada haciendo esta ceremonia, cómo lo estaba viviendo, qué hacía. And what I saw was a mystical experience. Y lo que vi fue una experiencia mística. Because while he was saying, he sounded very serious, his voice was very serious, Jayom Vishnu. Porque mientras él estaba diciendo estas oraciones y su voz sonaba tremendamente seria, he was making all these faces at the children and laughing with them and smiling at the same time. Él estaba haciéndoles caras a los niños, caratoñas y moviendo las manos a la vez que estaba haciendo las oraciones. He was smiling from ear to ear and his eyes were going up and down his eyebrows. Y estaba sonriendo de oreja a oreja y moviendo las cejas y con los ojos completamente abiertos haciendo caras, caratoñas. He played with them. Él estaba jugando con ellos, era afectuoso. With affection. Con cariño. And they were just looking, oh, Prabhupada's recognizing us. They were so excited. Y ellos estaban muy felices. Prabhupada nos está jugando con nosotros, nos ve. I felt it was mystical how he could sound so grave, yet be making all this fun, silly expression. Yo estaba así como muy sorprendida de ver cómo estaba conjugando una voz tan seria y al mismo tiempo un ambiente tan relajado y tan humorístico con los niños. At the end of the Jayom prayers, al final de las oraciones, one child yelled out, Prabhupada, and pointed to him. Entonces, al final de las oraciones, uno de los niños lo señaló y dijo, Prabhupada. And then Prabhupada said in the microphone, oh, he knows me. Y entonces él dijo en el micrófono, oh, él me conoce. So this was his love for the Ese era children. su amor por los niños. They're precious. We must take care of them. Son preciosos, debemos cuidarlos. Human children cannot live without affection, Los niños humanos no pueden vivir sin afecto, sin cariño, care, sin cuidado and guidance, y guía and love. y amor. Prabhupada wanted this. Prabhupada quería esto.
So Prabhupada declares his legacy in the Chaitanya Charitamrita. Srila Prabhupada estableció o declaró su legado en el Chaitanya Charitamrita, In the Adi Lila. en el Adi Lila. He says, fools criticize that I adopted ways and means favorable. Los tontos me critican de que yo he aceptado hecho algunos cambios, algunos medios, That I adopted ways and means favorable to spread Krishna consciousness. que son favorables, medios que he encontrado favorables para expandir la conciencia de Krishna. Never before were Sudras and women accepted in Vaishnav culture as, let's say, Sudras and women equally serving Krishna. Nunca antes mujeres y sudras habían sido aceptados de una manera igualitaria en el servicio de Krishna. He says, these fools must be just satisfied with their own foolishness. Estos tontos deben estar satisfechos solo con su propia estupidez. Because they could not do what I did. Porque ellos no pueden hacer lo que yo he hecho. Now, he's not just talking about the Smarta Brahmins in India. Y él no está hablando acerca de los Smarta Brahmanas de la India. He's talking about other Vaishnavas who have misunderstood the principle of do anything to spread Krishna consciousness. Hablaba de otros Vaisnavias que no habían entendido bien el punto de hacer cualquier cosa necesaria para expandir la conciencia de Krishna. What Prabhupada did was to transplant a transcendent philosophy. Lo que Srila Prabhupada quería hacer era expresar o establecer una filosofía de la trascendencia. A spiritual ideology and way of life. Una ideología y forma de vida. And he transplanted it into Western soil. Y él la cogió de ahí y quiso trasplantarlo a un suelo occidental. Just like Tulsi Devi. Como Tulsi Devi. Tulsi Devi in India, she looks different than our Tulsi Devis in the West. La Tulsi Devi en la India se ve distinta de las Tulasis que tenemos en Occidente. So when you transplant something, it's going to look different because the soil is different. Cuando tú trasplantas algo, a veces se ve diferente porque el suelo, el terreno, es diferente. But we still accept Tulsi as Tulsi. Pero aún así aceptamos a Tulasi como Tulasi. In India, Tulsi leaves are very small and leathery. They're tough. En India las hojas de Tulasi son pequeñitas y más duras. And she grows anywhere. Y crece en cualquier lugar. She comes through the cracks of the cement in the cities even. I've A seen. veces en el cemento sale en medio de trozos con cemento y todo. And in America, I don't know about Spain, but in America, her leaves are large and soft and delicate. Pero yo no sé en España, pero aquí en América las hojas son grandes y suaves y muy delicadas. She looks a little more like basil, which is her cousin. Se parece mucho más a la albahaca, que es su prima. Holy basil. Es una albahaca sagrada. So when you transplant a philosophy and an ideology, spiritual ideology, cuando tú trasvasas una espiritualidad o una ideología trascendente espiritual onto different soil, a un suelo diferente, it's going to look different. Se va a ver diferente. But it's still transcendent. Pero aún así es trascendente. So one time I was in Prabhupada's room. Una vez yo estaba en la habitación de Srila Prabhupada. And devotees asked him to listen to some music that they had produced. Entonces unos devotos le habían pedido a Prabhupada que escucharan una música que ellos habían creado. It was, very modern Western hip music. Era música moderna, un poco hippie. With guitars and, Western instruments.
estaba hecha con guitarras e instrumentos occidentales. And they were rocking it. Namaste Narashingaya. Y estaban ahí cantando con mucha marcha. Namaste Narasingaya. Let's hear you rock it. Namaste. No, it was very rock. Era así muy cañera, muy marchosa. So Prabhupada, he's standing there tapping his cane to the music. Y si la propia estaba allí, estaba dando golpes con la mano en el aplaudiendo, A big smile on his con face. con una sonrisa gigante. And at the end, he said, "Oh, this is better than George Harrison." Y entonces, cuando terminó, dijeron, oh, sois mejores que George Harrison. He was encouraging the devotees. Yes, use your music, use your instruments, glorify the Lord. Y estaba animando a los devotos. Oh, sí, sí, usar vuestra música, usar vuestros instrumentos, glorificar a Dios. He was encouraging us how to spread Krishna consciousness in our country. Y nos inspiraba cómo expandir la conciencia de Krishna en nuestro país. Prabhupada was expert at adopting Krishna consciousness to time, place, and circumstance. Srila Prabhupada era experto en adaptar la conciencia de Krishna de acuerdo al tiempo, lugar y la circunstancia. There is a statement in the Chaitanya Charitamrita that says, anyone who knows how to do this. Hay una declaración en el Chaitanya Charitamrita que dice que cualquiera que es capaz de hacer eso, to spread Krishna consciousness by time, place, circumstance, de expandir la conciencia de Krishna de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancia, is especially blessed by the Lord, a special blessing the Lord has given that person. El Señor esa persona es bendecida especialmente por el Señor. So this is Lord Chaitanya's legacy. Así que ese es el legado del Señor Chaitanya. Prabhupada's legacy. El legado de Srila Prabhupada. And it is our legacy. We must carry this on. Y este también debe ser nuestro legado. Debemos seguir con esto. We don't want to follow some traditions that are outdated from an agrarian society from thousands of years ago. No queremos transmitir algo que era sectario hace miles de años. That's not our purpose. No es nuestro propósito, no es nuestra intención. Our purpose is to here and now be proactive and give nuestra intención es ser proactivos aquí y ahora. How is the best way to spread in your country Krishna consciousness now with the way the climate? Sorry. ¿Cuál es el mejor método de expandir la conciencia de Krishna aquí ahora en tu país con las condiciones que hay? So in Vishaka's book, Mother Vishaka, Vishaka Devi, she's the president now of England, the manor, the Bhaktivedanta manor in England. She's the president. En el libro de Vishaka, que es una devota que es ahora la presidenta del templo de Bhaktivedanta Manor en Inglaterra. Her book is called 5 Years, 11 Months. Que el libro se titula 5 años y 11 meses. It's her time with Prabhupada, her time spent with Prabhupada. Que es el tiempo que ella pasó con Srila Prabhupada. She quotes. Ella cita. Prabhupada, she quotes Prabhupada. Cita a Prabhupada. These boys and girls, they are no longer thinking that they are American, European. Estos muchachos y muchachas ya no piensan que son americanos. They are equal. Son iguales. If you want equality, ellos quieren la igualdad. If you want a solution to the problems, economic, social, political. Si tú quieres soluciones a los problemas sociales, políticos, económicos, then come to Krishna consciousness. Entonces venir a la conciencia de Krishna. He didn't come to give us Indian culture. Él no vino para traernos la cultura o la tradición hindú.
He gave us transcendence. Él vino a darnos la trascendencia. If we develop a spiritual consciousness to please Krishna, Si desarrollamos la conciencia espiritual de tratar de complacer a Krishna and love all living entities, y de amar a todas las entidades vivientes, then we hit the target and all the problems of life will be solved. entonces nuestra flecha llegará al objetivo y todos los problemas de nuestra vida serán disueltos. My daughter, Jamuna, Mi hija Yamuna, she, it was Prabhupada's appearance day, and I asked her, what did Prabhupada do for you? era el día de la aparición de Srila Prabhupada, entonces yo le pregunté, ¿qué es lo que Srila Prabhupada ha hecho para ti? She said, by his saintly power, Ella dijo, por su poder de santidad, he changed and transcendentalized. He changed and transcendentalized él cambió y trascendentalizó our ancestral karma nuestro karma ancestral for generations to come. para todas las generaciones que van a venir. My husband is Indian. I'm from Italian family. My husband is Indian. I'm from Italian family. Yo soy de ascendencia italiana y mi marido es de la India. And we take the best from both cultures. Y hemos cogido lo mejor de las dos culturas. The best that helps us progress in transcendence. Lo mejor que nos ayuda a progresar en la trascendencia. So my daughter was saying how ancestral karma, he changed that. Y por eso mi hija decía que eso está cambiando el karma ancestral. And now for generations to come, our family will have that transcendent traditions. Y por las generaciones venideras, ese karma va a estar cambiado. Va a estar más en la trascendencia. Hopefully. If we so any comments esperanzadoramente si nosotros hacemos nuestra parte. ¿Alguna pregunta o algún comentario? En el chat hay una de Prabhu Juan. Okay. There is one question in the chat. I will try to okay, so that's the question. There is a question from one devotee that said, is asking if that mentality who make us to lose one generation of devotees, if this mentality has been properly understood. Do you got it? I believe so. He's asking that when I mentioned that we lost one generation of devotees, like what mentality actually did that? What happened? Yeah. No. The question is if this mentality that created that we lose, provoked that we lose a generation, if we now really in the movement, this is understood that this mentality was the cause of this losing the generation. Well, I hope so, because what happened was that Prabhupada wanted to establish a nice Gurukula system for the children. Yo espero que sí, porque el sistema de Prabhupada era que Prabhupada quería que se estableciera un buen sistema de Gurukul para nuestros hijos. But we were premature in actually being able to do this correctly. Pero fuimos muy prematuros y fuimos incapaces de llevar a cabo eso de una manera, lo hicimos de una manera incorrecta. First of all, most of the devotees were not mature in their own devotional service.
Primeramente, la mayoría de los devotos no eran maduros en su propio servicio devocional and mixed with the mentality of the renunciation that was going on. y demasiado mezclado con esa mentalidad de renunciación que estaba sucediendo. The teachers themselves were mistreating the students. Los maestros mismos estaban maltratando a los alumnos. Many of them were abused terribly in different ways. Muchos de ellos fueron abusados de formas terribles, Physically, físicamente, emotionally, emocionalmente, sexually, sexualmente, and all of that culminates in great spiritual abuse. y todo eso combinado acabó en un tremendo abuso espiritual. So not only the children suffered, but their parents also were suffering. Y no solamente los niños sufrieron, sino que también sus padres también sufrieron. I don't want to go into the details here, but No quiero ahondar en los detalles aquí. This abuse was uncalled for and very of Vaishnav, not Vaishnav behavior. Ese abuso no fue para nada un comportamiento Vaishnava. On behalf of the teachers, the leaders, and those who knew and did nothing. En nombre de los maestros, de los líderes y de aquellos que lo supieron y no hicieron nada. So that generation who are now maybe 40, 50 years old. Y esos Vaishnavas ahora tienen 40, 50 años. Many of them will not even come near a temple, will not acknowledge that they had a devotee family. No está hablando de esos niños que esos ahora tienen 40, 50 años y muchos viven lejos de los templos y no quieren ni acercarse a los templos. There has been a lot of pain and suffering that we Porque ha caused. habido mucho dolor y mucho sufrimiento. And instead of just criticizing, oh, they were weak and so they left. No, Y they en vez were de criticarlos, decir, es que se fueron porque eran flojos y débiles. No, eso no debe ser así. It is our generation's fault. It is our fault. All of No es us. su falta, es la falta de nuestra generación, no la de ellos. And we will suffer for that. Y sufriremos por eso. When you hurt any living being, that is the greatest offense you will suffer. Cuando tú haces daño a cualquier entidad viviente, ese es el daño más grande y tú tienes que sufrir por ello. Of course, even in spite of that, there are some in that generation. Incluso a pesar de eso, hay algunos en esa generación, algunos niños, who still remember some good things about Krishna consciousness. Que todavía recuerdan alguna cosa buena de la conciencia de Cristo. But in general, our position now, pero en general nuestra posición ahora should be one of apology, debe ser una de disculparnos, retribution to help them, de retribuirlos, ayudarlos, reciprocal, de una manera recíproca, hacer algo por ellos, and change the paradigm, change that mentality. Y cambiar esos paradigmas, cambiar la mentalidad. That created that abuse. La mentalidad que creó este sistema con estos abusos. So I hope all of us will take this up. Y espero que todos nosotros demos ese paso. And if you can't be an advocate, at least in your own life, be kind to your family, your friends, your others, and speak like this. Y si puedes ser un abogado de todo esto, en tu propia vida, hablar, mostrarse, ser compasivo, ser cuidadoso, ser amoroso. We are meant to spread the love, not the exploitation. Estamos llamados, se nos pide que expandamos el amor, no la explotación. It is the greatest sin to es el pecado más grande. To be in a position of spiritual authority. Estar en una posición de autoridad espiritual. And exploit another human being or animal or anyone. Explotar a otro ser humano o incluso a otro animal o a quien sea otra entidad viviente. That person will suffer a lot.
esa persona sufrirá lo suyo. I hope that Exacto. helps. Does that help answer the question? Espero que sí, espero que esto haya respuesto a la pregunta. Hay más preguntas ahí en el chat. There is some more questions in the chat. A ver, ¿cuál leo? Tú dime cuál leo. Aquí tenemos De Lavanga. Nitiangi, Roel, Mónica, Visnurata, Juan Laguna. Yo veo Villarroel.lavanga. Villarroel. Ah, este sí. ¿Sí? Y la siguiente. Sí. Bueno, there is a question from Lavanga, maybe. Now, how are accepted this type of mistakes due to misconceptions? And what is doing really the GBC to change it? In some places, we are very down, very like, how do you say it? Delayed was not in the first, we are a little down in this type of understanding or behaviors in the Vaishnavas. What can be done? Do you get it? Sorry, my translation is not very perfect. Sorry. No, Did you get? I believe the question is more or less that we're still feeling, in some places, we're still feeling the oppression and exploitation going on to more or less degree. And what can we do about it now? Is that correct? Yeah, more or less. Yeah. It's going like that. So everything I said was more or less how to start seeing things, at least from a philosophical platform. First, we have to believe that Prabhupada did not want this kind of behavior, exploiting behavior. Todo lo que he estado tratando de explicar es de una manera filosófica para tratar de entender que esto no es lo que Prabhupada quería, lo que Prabhupada nos enseñó. No quería que tuviéramos una mentalidad de explotación. And there are some wonderful progress being made in some levels. Y hay algunos progresos que se están haciendo, algunos importantes, en varios niveles. There's one book called The Emergence of Women's Voices in ISKCON. Hay un libro que ha salido ahora que es La emergencia de las voces de las mujeres en ISKCON. I think the main word that you can look up is emergence. Emergence. La palabra importante a buscar es emergencia. And this goes through the history elaborately. Y ese libro hace una descripción elaborada de la historia. And it's from different writings and speeches that many senior Vaishnavas have been giving. Está basado acerca de eso, de un relato histórico de lo que algunas devotas han ido diciendo correlativamente a lo largo del tiempo. It describes how the misconception came about, the history of that. Explica la historia de cómo estas comprensiones equivocadas sucedieron en el momento y cómo se crearon. And how many mature devotees have understood how we have to change it. Y de cómo muchos devotos avanzados han llegado a comprender cómo deben ser erradicadas. So this is a compilation of many different Vaishnav and Vaishnavi voices. Y eso es una compilación que se ha hecho con varias voces de Vaishnavas y Vaishnavis. On this subject. Sobre ese tema. And I take it seriously. Y yo me lo tomo en serio. I want to say partially from a personal point of view. Yo puedo decir que me lo tomo en serio parcialmente desde un punto de vista personal o parcial. But also from a stance of protecting Prabhupada's legacy. Pero también desde un punto de vista de tratar de proteger el legado de Srila Prabhupada. One time I was in India many years back, my children were little. Una vez yo estaba en India, mis hijos eran todavía pequeños.
And there was a wonderful festival of Govardhan Puja going on. Y estaba pasando, era el festival de Govardhan Puja, había un programa muy bonito. And everyone, man, woman, children, we were all doing different things to decorate the Govardhan Hill, and different nice activities were going on. We were all engaged. Y estaban, era la fiesta, estaban todos ahí, hombres, mujeres y niños ocupados, preparando la colina, el ambiente festivo, y estaban todo el mundo allí haciendo la suya. And when it came time to bathe the deities on the Govardhan Hill, Y cuando llegó el momento de bañar a las deidades en la colina de Govardhan, I had my little girls, my two little girls, they were just 7 and 8 years old. yo tenía mis niñas que tenían 7 años y medio, And we went up to the front of the line. y nos pusimos en la fila. The deities were our deities on the Govardhan Hill. They were from my husband's puja. Y las deidades eran las deidades de mi casa, de las que adoraba a mi marido. So we were excited. Oh, we will bathe the deity. And so we were in the front of the line. Entonces estábamos ahí en la fila y estábamos excitados. Vamos a bañar las deidades. And some young little Indian brahmachari came by. Y vino un jovencito brahmachari que vino a la fila. And he started yelling, "Woman to the back of the line, woman to the back of the line." Y entonces dijo, no, las mujeres a la parte de atrás de la fila. I kind of turned, my girls looked up at me like, "Mommy, do we have to go in the back?" They had such a disappointed expression. Entonces mis hijas me miraron con cara así frustrada y dice, oye, ¿es verdad que tenemos que irnos a la parte de atrás de la fila? So I kind of turned them around and turned my back to him, thinking, oh, I'll ignore him and he'll go away. Entonces simplemente me di la vuelta como ignorando y se fue. But instead he came closer and yelled right in my ear. Pero en lugar de irse, se vino más cerca, al lado de mi oído. He said, "Prabhupada said woman to the back." Y me gritó, Prabhupada dijo las mujeres atrás. Then I got angry. Y entonces yo me enfadé. Because I had to protect my spiritual master's legacy and words. Porque tenía que proteger el legado y las palabras de mi maestro. So I turned around and I looked at him very close. Entonces me di la vuelta y lo miré de cerquita. And I said, "Show me where Prabhupada said woman to the back. Show me where it's written that this is actual his words." Entonces le miré y le dije, muéstrame dónde Prabhupada dice las mujeres detrás. Enséñamelo. And he became a little disturbed and I yelled more, show me where he said. Then I'll move to the back. Se sintió un poco perturbado y yo le insistí, muéstrame dónde lo dice. I said, he didn't say, you're saying. Él no lo dice, tú lo dices. And I don't have to listen to you. Y no te escucho a ti, no tengo por qué escucharte. Bye, bye. So we stayed. Así que nos quedamos en la fila. But this kind of mentality where, anyway, it's just so disturbing and so immature. Pero este tipo de mentalidad tan inmadura y que genera tanta perturbación. If you think that Prabhupada could not give divya gyan to sudras and women, si tú piensas que Srila Prabhupada no estaba cualificado para dar divya gyan, conocimiento trascendental, a las mujeres y a los sudras, so if you think that these Vaishnavas and Vaishnavis who are all sudras or women, y si tú piensas que Srila Prabhupada no podía hacer eso con todos los devotos que eran o sudras o mujeres. That they're not qualified Vaishnavas or Vaishnavis. No eran ninguno Vaishnavas cualificados ni Vaishnavis. Then you don't belong in the Hare Krishna movement that Prabhupada created. Entonces tú no perteneces al movimiento de Prabhupada, al movimiento de conciencia de Krishna que Srila Prabhupada creó.
This is his legacy, that he turned Mlechas, Yavanas, Sudras, women into Vaishnavas and Vaishnavis. Ese es su legado, que él transformó a melechas, sudras, mujeres, y los convirtió en Vaisnavas y Vaishnavis. Then we must treat each other as such. Y por tanto nosotros debemos tratar a los demás como eso, As precious. como preciosos. How many people in the world need Krishna consciousness? ¿Cuánta gente en el mundo necesita la conciencia de Krishna? And we can't even get along with each other. Y ni siquiera podemos llevarnos bien entre nosotros. It's a disgrace to our Prabhupada. Esa es nuestra desgracia ante Prabhupada. I want to say, on another note, I want to mention En otra nota también quiero decir that ISKCON or Krishna consciousness does not have a monopoly on bhakti, love for God. que ISKCON o la conciencia de Krishna no tiene el monopolio del bhakti o del amor por Dios. There are people in the world of other religions, other cultures, other backgrounds, other belief systems. Hay personas que siguen otras religiones con otro trasfondo, otras escrituras, otra tradición. That have some bhakti, love for God in their hearts. Que tienen algún bhakti, algún amor por Dios en su corazón. And if we cooperate amongst ourselves, Y que si nosotros cooperamos entre nosotros, then we can help fan those sparks of bhakti in their hearts and give them knowledge of Krishna conscious culture, Krishna conscious knowledge, not culture. Y entonces nosotros, si podemos colaborar entre nosotros, también podremos estar con ellos y alimentar o avivar las llamas del bhakti en sus corazones. So I hope this is helpful. Y espero que esto ayude. So we are losing. Ananga Manjari Prabhuji, we are losing a lot of devotees now, but still we have three more important questions. Can you answer them? Sure, if you want now or however you want to do it. I mean, it's good now because some devotees. Okay, I'll try to be shorter on the answers so that we Thank can. you so much. finish up. And yeah, three. Mahajan Prabhu. ¿Cuál leo primero? El primero es de Nityangi, Nityangi. después Jimena y después. But Nityangi is a comment, it's not. Well, there is one comment here from Nityangi that he said we should ask. Mahajan, ¿cuál es la mejor manera de tolerar a devotos que no captan estas cosas? Yeah, sorry. Sí, sorry. Después Jimena y después Sita. Vale. ¿Vale? Okay, so there is a question of Nityangi Dasi. Hare Krishna Prabhu and Gamanjari, my obeisances, one question. What is the best way to tolerate two devotees that do not understand these matters that you are so expertly described? And he said, thank you for being so tolerant and survive to so many things that you and your spiritual sisters have to live. Thank you. Thank you. I appreciate that very much. Gracias, te agradezco mucho. Gracias. Grazie mille. Gracias. Well, we tolerate, but we tolerate for ourselves. We can be tolerant. We can turn our backs and try to ignore these things. Nosotros hemos tolerado y a veces por nosotros podemos tolerar. But when it comes to the Siddhanta of Prabhupada's philosophy, pero cuando se trata del Siddhanta, de la filosofía de Srila Prabhupada, then we don't have to be tolerant. Entonces no tenemos que ser tolerantes. Then we can be lions on the chase. Podemos ser como leones. Prabhupada once told a woman,
you know, the devotees were asking, oh, Prabhupada, you said we have to be humble and meek, but at the same time we have to go preach. Es como a veces los devotos le decían a Prabhupada, bueno, Prabhupada, tú nos dices que tenemos que ser mansos y humildes, pero también nos dices que tenemos que salir a predicar. And he said, lamb at home, lion on the chase. Tienes que ser como un cordero en casa, pero como un león en la calle. So we have to become good, proper ladies and gentlemen Así que tenemos que ser buenos, tenemos que ser como damas y caballeros, before we think we're Vaishnavas and Vaishnavis. antes de que pensemos que somos Vaisnavas o Vaishnavis. On this note, I want to mention a little story. En esta nota quiero contar una pequeña historia. When I joined the temple in Boston when I was 16. Yo me uní al movimiento, al templo de Boston, cuando tenía 16 años. When I was 17, they arranged a marriage for me with Hridayananda Maharaj, who is Y now cuando sannyasi. tenía 17 años, arreglaron mi matrimonio con Hridayananda, que ahora es Maharaj. We were good preaching partners. Éramos buenos socios de prédica. So after a year of marriage, I was 18. Después de que llevaba un año casada, ya tenía 18. That was 1972. Y eso era 1972. And many of the men were taking sannyas. Y muchos hombres estaban tomando sannyas. So we mutually discussed it as friends. We were like friends, brother and sister friends. Y nosotros éramos como amigos, como hermano y hermana, y estuvimos hablando del tema entre los dos. And we thought this would be wonderful to surrender like this for Prabhupada. Y pensamos, debe ser maravilloso eso, entregarse plenamente a Prabhupada. So we went to Prabhupada and asked him. Así que fuimos a donde Prabhupada y le pedimos. And he, at first he hesitated. Y al principio él vaciló. He said, this is sometimes difficult. Y él dijo, esto a veces se vuelve difícil. But we thought in our youthful, youthful Entusiasmo. huh? Entusiasmo. Youthful Yeah. enthusiasm. Yes, yes. Pero a veces con el entusiasmo juvenil, We thought, yes, it'll be difficult, but Prabhupada will protect us because we're only doing it for him. pero pensamos, bueno, será difícil, pero lo hacemos por Prabhupada y Prabhupada nos protegerá. So he also, Hridayananda said, you will also be traveling and preaching. I will be traveling and preaching. We'll just be doing it separately. Entonces pensamos, bueno, tú vas a viajar y predicar, yo también viajaré y predicaré, lo haremos de una manera separada, cada uno por su lado. But within months, Pero en unos meses, this misunderstanding idea came that women can't give classes, women can't play mridanga, women can't lead kirtan, pero en unos pocos meses llegó esta estúpida idea de que las mujeres no pueden dar clases, no pueden tocar mirdanga, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. So I wrote to Prabhupada. Entonces yo le escribí así a Prabhupada. I said, Prabhupada, I'm an 18-year-old girl. Le dije, Prabhupada, yo soy una muchacha de 18 años. My husband has taken sannyas, so I'm on my own. Mi marido ha tomado sannyas, o sea que yo dependo de mí misma. And all I want to do is study your books and preach your message. Y todo lo que yo quiero hacer es estudiar tus libros y predicar tu mensaje. Is that okay? As an 18-year-old young girl, single, can I do this in your movement? Y entonces le dije, ¿está bien esto? O sea, ¿puede una muchacha de 18 años soltera hacer eso dentro de tu movimiento? He wrote back. Entonces Prabhupada me contestó. And he said, first business for all of us is to concentrate on the holy name. Y dijo, el primer asunto para todos nosotros es concentrarnos en el santo nombre. Because that gives us the spiritual blessing and energy that we need. Porque esto nos da
bendición y la felicidad que todos necesitamos. Then he said, yes, read my books. Y luego dijo, sí, lee mis libros And you will be a great preacher in our society. y tú serás una gran predicadora en nuestra asociación, You will have great success, tendrás un gran éxito and you will be a great example for our society. y serás un gran ejemplo para nuestra sociedad. So he's telling an 18-year-old single girl Y él le está diciendo a una niña soltera de 18 años to study, give classes, que estudie, que dé clases, and not only give classes, but be a great example. y no solamente que dé clases, sino que se convierta en un gran ejemplo. He said great 3 times. Y dijo grande 3 veces. So this is not just for me. This is for the next generations to come, forever. Esto no es para mí, es para todas las generaciones que vienen. Of course, I didn't do it, Por supuesto, yo no lo he hecho and I'm still trying to do it a little bit. y estoy todavía planeando a ver si puedo hacer un poco. So we say, we've been calling Prabhupada woman disciples Prabhupada's daughters. A las discípulas de Prabhupada a veces las llamamos las hijas de Srila Prabhupada. And I am honored to be a daughter. Y yo me siento honrada de ser una hija, That's an affectionate term. porque eso es un término afectuoso. But as a daughter, I don't have to repay my father. Pero como una hija que soy, no tengo que pagarle nada a mi padre. A daughter doesn't have to repay the father. The father gives, gives. The daughter takes. Una hija no tiene que pagarle nada de vuelta a su padre. El padre da, y la hija recibe. But besides his being his daughter, I am his disciple. Pero aparte de ser su hija, también soy su discípula. And as a disciple, I owe him something. Y como discípula sí que le debo algo. Dakshin. Dakshin. And my dakshin is that now I can start trying to repay him. Y mi dakshin es que ahora puedo empezar a tratar de pagarle algo de vuelta. By following his opportunity. He gave me an opportunity, but I didn't take it. Maybe now I'll take that. Él me dio a mí una oportunidad y no la tomé, quizá ahora puedo tomarla. And it's only by the grace of all my friends and other God sisters and God brothers that it could even be possible for us. Y es únicamente por su gracia y por la gracia de mis hermanas espirituales y mis hermanos espirituales que quizá pueda ser capaz de hacerlo. So I appreciate that you open this door for me to give opportunity to share what I've learned from Prabhupada. Y por eso me agradezco esa oportunidad, esa puerta abierta para poder compartir lo que he recibido de Srila Prabhupada. Sorry, that wasn't very short. No. That's okay. And there's 2 more. Okay. Hay 2 más. Yeah, 2 of them are really very important. Until Ahora, okay. Ahora cita, ¿no? Creo que está Jimena. Eso, Jimena. Vale, es una pregunta de Jimena Valenzuela. Okay, so the question is, how can we relate with our authorities when they have one fundamentalist mentality and do not accept this vision, who is limiting that new devotees being initiated? I am referring to the to accept persons without making judgments about his ashram. Sorry. I didn't get the last part. I understand
how do we relate with the authorities who have fundamentalist ideas? But what Yeah, is the second part? last part is that some people don't accept persons because they make some judgment about this ashram, or they are women or men or something like that. Mhm. Maybe it's So- referring that maybe don't accept guru because it's a women. Jimena está ahí? So how do we relate to authorities who are fundamentalists? Yeah, more or less. Yeah. And then sometimes they hindrance the process. Let's deal with that part first. That's a big chunk. Thank you. So my understanding Mi of comprensión, what Prabhupada wanted for our society in ISKCON lo que Prabhupada quería para nuestra asociación de ISKCON, is that as a society, we must cooperate que como sociedad debemos cooperar as much as we can with the authorities and everyone else. con lo más que podamos con nuestras autoridades y con todos los demás. But the feeling or concept of surrender Pero el concepto de entregarnos should be reserved for Srila Prabhupada and Krishna. ese concepto de entregarnos debe quedar reservado para Srila Prabhupada y Krishna. And those who follow him, Y Like- aquellos que le están siguiendo, those who follow their real intention. aquellos que están siguiendo sus intenciones, sus instrucciones. So cooperation can be reserved for temple authorities and like that. Así que la cooperación puede reservarse para las autoridades del templo We y así. don't surrender our truths to them. We don't surrender our integrity to them. Pero no les entregamos completamente nuestra integridad. The nuestra integrity of the sumisión. soul is to follow the truth of what Krishna consciousness is. La integridad de nuestro ser es lo que nosotros creemos que la conciencia de Krishna es. So we have to keep that intact. Y eso lo tenemos que mantener intacto. Many devotees, unfortunately, Hay muchos devotos que desafortunadamente have left the movement because han dejado el movimiento porque they mixed up their feelings of surrender towards the social aspects or the authorities in the temples. porque han mezclado y han dado el sentimiento de entrega hacia posiciones simplemente administrativas de los que eran presidentes o encargados. And then when they're let down, they become discouraged. Y cuando estos se han caído o han hecho alguna de esos, se han sentido muy desanimados. So Prabhupada created this society of ISKCON Así que Srila Prabhupada creó esta sociedad de ISKCON just so we could come together and have camaraderie. para que pudiéramos estar juntos y tener ese sentimiento de camaradería And encourage each other to progress spiritually. y animarnos mutuamente a progresar espiritualmente. But that does not mean we should neglect or forget Pero eso no significa que no tengamos que olvidar o negligir our duty as a jiva, as a disciple, nuestro deber como una yiva, como un discípulo, or grand disciple, or great grand disciple, doesn't matter. When I speak of Oh. disciple, I mean everyone connected. o nieto espiritual, o hijo de nieto espiritual, cualquier cosa que nos conecte. You have your personal relationship with Krishna and Prabhupada. Tú tienes tu relación personal con Prabhupada y con Krishna. And I say Prabhupada because he's the acharya for all of us. He's the umbrella that we're all under.
Y digo Prabhupada porque él es el acharya para todos, es como el paraguas bajo el cual estamos todos. All of his disciples who are gurus, they are under his umbrella as well. Todos los discípulos de Prabhupada que son gurus también están bajo su paraguas. They can't take you to Krishna and Radha. They can take you to Prabhupada. Ellos no pueden llevarte a Radha y Krishna, ellos pueden llevarte a Prabhupada. He is the acharya. Él es el acharya, He's the Jagat Guru. es Jagat Guru. So if you accept that, then that means that they can take you to Prabhupada. Prabhupada takes us further O sea que through his ellos, disciplic succession. ellos pueden llevarte a Prabhupada y con Prabhupada podemos ir hacia el éxito absoluto. So don't forget your own work that we have to do ourselves. Así que no olvides el trabajo que tú puedes hacer. So one time there was a temple president that I was in the temple, in one temple. Una vez yo estaba en un templo y había un presidente del templo. En ese And templo. years before he was president, I helped him become a devotee. Y unos años antes de que él fuera presidente del templo, yo le había ayudado a él a que se convirtiera en devoto. And he actually called, as a president, he called me in the room. Y cuando él era presidente, me llamó a su habitación. And he said, "You are too independent." Y me dijo, tú eres demasiado independiente. He said, "You have to understand Tienes que entender that you have no relationship with Prabhupada or Krishna except through me, because I'm your authority." que tú no tienes una relación con Krishna o con Prabhupada directa, sino que la tienes a través de mí, porque yo soy tu autoridad. And I said, "Oh, Prabhu, Y yo le dije, oh, Prabhu, I've been through so much yo he pasado tantas cosas ya. that I know I have a relationship with Prabhupada and Krishna. Yo ya sé que tengo una relación con Prabhupada y con Krishna. And you and no one else is going to get in my way. Y ni tú ni nadie se va a entrometer en mi camino. I said, as an authority, I will cooperate with you Yo le dije, como una autoridad que eres, yo voy a cooperar contigo. as long as you're following Prabhupada's philosophy. Mientras tú sigas la filosofía de Prabhupada. But if you are making up your own concepts, Pero si tú desarrollas tus propios conceptos, then I have no obligation to cooperate with you. entonces no tendré ninguna obligación de cooperar contigo. So that was my experience. Así que esa fue mi experiencia. Muchas gracias, muy clara la respuesta. Thank you very much. Very clear, very clarifying your answer. Okay, going to the next. Last one. Esta será la última, ¿vale? Porque ya son las 8:30. ¿Cuál pongo? La de Sita ya, ¿no? La de Sita, sí. Okay, so Sita asking, what will be the place of Chanakya Pandit? What will be the place of Chanakya Pandit in the Indian culture? It belongs to Indian culture or ISKCON? Prabhupada quoted him sometimes, but Prabhupada also quoted other people. He would quote many other people. Bueno, la pregunta es que ¿dónde entra Chanakya Pandit ahí, en ISKCON o en la cultura de la India? Entonces la respuesta que da la devota es que Prabhupada lo citaba a veces, pero que Prabhupada citaba a muchas personas. He also quoted Mahatma Gandhi. Él también citaba a Mahatma Gandhi. He also quoted Charlie Chaplin, the Y comedian. también citaba a Charles Chaplin. So this is where we discern what is transcendent and what is just a social statement. Por eso estamos aquí separando lo que es trascendente de lo que simplemente es social. What is a transcendent truth and what is a social statement, traditional statement? ¿Cuál es la verdad trascendental y cuáles son las declaraciones sociales? So we must distinguish these things.
Así que debemos distinguir estas dos cosas. Sometimes Prabhupada would quote Chanakya Pandit or Mahatma Gandhi. A veces Prabhupada citaba a Chanakya Pandit o Mahatma Gandhi, Then he also discredited both of them, pero a veces los desacreditaba a los dos. that they were intelligent people, but they were just stuck to politics. De que eran personas inteligentes, pero que se quedaban únicamente, llegaban únicamente al ámbito político. And social justice rather than spiritual truths. Y justicia material en vez de buscar la justicia espiritual o la I mean, verdad espiritual. we're not condemning them. They also had some spiritual understanding. No los condenamos, ellos también tienen una cierta inteligencia espiritual, But certain things that they said were basically not of the spiritual world. pero algunas cosas de las que dijeron ciertamente no eran del mundo espiritual. Is that helpful? ¿Ayuda esta respuesta? ¿Cita? No está ya, ¿no? No está, está su hija. De hecho, quiero dar las gracias a Damayanti por el hecho de haber traído a Nanga Manjari Mataji Prabhu aquí con nosotros. Caso contrario, no había posibilidad. Y Damayanti sé que está con nosotros. Gracias, Damayanti. He's thanking Damayanti, the doctor of who made the question, because he was participating to bring you to this conference. Oh, thank you. Thank you. Nityananda Prabhu, ¿se puede decir una visión diferente a lo que he escuchado, por favor? ¿Tú quieres comentar o quieres hacer alguna pregunta? Sí, yo quería decir que muchas cosas, mis reverencias, Hare Krishna, yo lo que veo, como soy de Rusia, no lo sé si hay alguna influencia del movimiento feministas, pero veo aquí que la gente está muy sensibilizados sobre el tema del Prabhu, y verdad que me siento un poco incómoda en sentido que yo no entiendo por qué a las mujeres luchan porque les llaman Prabhu a cambio de que les llaman Mataji, porque realmente, por lo que yo también sé a través de mis profesores, que Srila Prabhupada llamaba en pocas ocasiones a las mujeres Prabhu. Y además que la palabra Prabhu... Hay que traducir, Elena, ¿vale? Sí, es que, bueno, lo último lo he perdido, no he escuchado bien, pero bueno, más o menos creo que he entendido. So, see, this devotee want to say that, well, she's from Russia, so is understanding and the persons who teaching her is a little confused about, because you see that in the West, we are very influenced by the communist ideas of this fight that the women to visit Prabhu instead of Mataji and that. So she's a little confused, don't understand why this is so important, more or less. ¿Está bien traducido, Nityananda? Feministas, no comunistas, feministas. No, feministas, ya. It says feminist. Sí, que quiero decir que realmente la palabra Prabhu es como señor. Entonces, cuando una persona me exige que le llaman Prabhu, es como si me exige que le llama señor, como si le... Y nosotros somos todos dasi, realmente somos sirvientes. Y si yo quiero que me llaman Prabhu, es como si quiero ser un poco, no sé... A mí verdad me choca un poco porque como si para mí más natural, aunque no soy madre... ¿Pero por qué a los chicos sí les llaman Prabhu si también son sirvientes? ¿Eso no te choca? No se choca porque realmente la posición del hombre realmente es protector y se acepte algo normal. Ok, y yo vamos a convertirlo en pregunta a ver qué dice ella, ¿vale? Más o menos yo te entiendo. So, this devotee is coming from Russia and these ideas, she find like they are too feminist and that to set Prabhu, to insist that the women be treated as Prabhu, that means like a man, no?
like men, and that we are servants, not Prabhus, and so she doesn't agree with this idea. More or less is No, that. Okay? I appreciate this. I appreciate this question very much. It's Veo que agradece mucho y valora mucho esta pregunta. we must see this from different sides, different angles. Debemos ver esto de diferentes perspectivas, de diferentes ángulos. I heard that you mentioned the word communist and feminism. No, sorry, it's not communist, feminist. Okay, communist, but communism also is an influence in Russia and other places. So sí, yeah. Yo veo que se ha usado la palabra feminista y comunista. Yo he matizado que tú has usado feminista, pero dice, bueno, que comunista también es una ideología que es muy prominente en algunas partes. In the spiritual sense, we are spiritual communists and spiritual feminists. En un cierto sentido, somos todos comunistas espirituales y feministas espirituales. When the concept of communism and feminism means equal rights for all, equal opportunity for everyone. Porque tanto feminismo como comunismo tienen un sentido de derechos iguales y oportunidades para todos. Certainly, men, women, Russians, Americans, Spanish, everyone is different. That's true. Ciertamente, tanto rusos como americanos como españoles, todos somos diferentes, eso es verdad. And while we don't deny these things, y no negamos las diferencias. There has been a mentality created in the ISKCON movement as a whole. Se ha creado una mentalidad en ISKCON como un todo that has disempowered certain sections, householders, women, children, disempowered them. De desempoderar a las mujeres, a los niños y a los casados. In devotional service, which is not correct. En servicio devocional, desempoderarlos en el servicio devocional, lo cual no es correcto. So my point in talking about calling women Prabhu, Mataji, whatever, these addresses. Así, mi punto es que al dirigirse cuando nos dirigimos a las devotas como Prabhu o como Mataji o lo que sea, we're just putting it in perspective to what those words have created a whole concept in the society. Es para poner de relieve cómo estas palabras han creado o han manifestado ciertos conceptos en nuestra sociedad. That is not healthy for progressing in spreading Krishna consciousness. Que no son sanos para progresar en la conciencia de Krishna. If Prabhupada called women Prabhu, si Srila Prabhupada llamó Prabhu a las mujeres, then why are we changing that? ¿Por qué estamos nosotros cambiando eso? And it doesn't mean that women need to act like men.